Hola, buenos días. Déjenme enviarles el link. Ok, vamos a empezar. Vamos a esperar un poquitito. Para ver quién está despierto. So, let's just wait. Let's just wait. And we'll see if we have more people because I made a mistake about the time. Oops. Vamos a empezar a esperar unos minutos en lo que se conectan. Si van conectándose, vayan escribiendo su nombre, por favor, para saber que están aquí. Nos esperaremos otros minutitos para ver si tenemos a más personas. Y si no, yo creo que la empezaremos más tarde. Hello, everybody. So if you just are arriving, please write your name. Si están llegando, por favor, escriban su nombre para saber que estamos aquí, ¿no? Disculpen que creo que me equivoqué y pensé que era un horario diferente. Okay, we just wait for another 5 minutes, I think. And if it doesn't happen that more people are online, then we see.
Hola, Rocío. Creo que tú estás por aquí. Muchas gracias. So, it's good that you're here. Thank you. We're just waiting for a little bit to see if we have more people in. Estamos esperando un poquito más para ver si tenemos a más chicas que se conectan, porque pues me equivoqué. Ahorita les cuento por qué me equivoqué. Pero me equivoqué con el tiempo un poco. So let's just wait until it's like 9:10 and we see if we have more people in. Esperamos hasta las 9:10, ¿no? Para ver si tenemos a más gente por aquí. So we have somebody else. Good morning, Monica. We have somebody else online. Thank you for being here. So we just wait another 2 minutes. Mónica está aquí, Rocío está aquí. Esperamos otros 2 minutos para empezar la clase. Y ahorita les cuento porque me hice un poquito de bolas. No sabía qué hora es el horario indicado. Perdón. Pero esperamos 2 minutos más antes de empezar para ver si tenemos a más chicas conectadas. Si no, de cualquier forma se quedará grabada la clase para quienes no entren ahorita en vivo, ¿no? Pero tenemos aquí a Rocío y a Mónica. So let's wait a little bit. Good morning. So let's just see if we recover somebody else. And if not, the class is going to be recorded on YouTube. So let's just see. Okay, we have somebody else. So just write your name, please, if you are here. We have Rocío, we have Mónica. So please write your name. Escriban su nombre si se van conectando, ¿no? Para que yo sepa que están aquí. Hi, Jackie. Okay, so we have somebody else. This is good. Let's just start. I'm going to first. Sí, primero les pido una disculpa porque me equivoqué de horario. Tengo la cabeza medio revuelta, entonces les explico. La clase generalmente es a las 11 de la mañana en México, en la Ciudad de México. Yo le estaba dando la clase desde San Francisco y en San Francisco son 2 horas menos, entonces para mí la clase era a las 9 de la mañana. Pero ahora yo estaba pensando en que la clase era a las 9 de la mañana en México, pero ahora estoy en Suiza y aquí son las 4 de la tarde. Entonces mi mente se confundió y ahora empecé a las 9 de la mañana en México en vez de empezar a las 11. Entonces les pido una disculpa por la confusión de los horarios. Vamos a ajustar ahí un poco algo y ya les diré, ¿no? Vamos a ajustar un poco los horarios para ver cómo queda mejor para que también más chicas se sigan conectando en vivo. Pero como saben, siempre la clase se queda grabada y aun cuando no estemos en vivo, de todos modos la pueden ver después, ¿no? Entonces otra vez les pido una disculpa por la confusión de horarios. Les digo que
Me revolví. Sí. But okay, so let's just start with the class of today. We have more people, so as the people come in, please write your name. Tenemos más gente, por favor, escriban su nombre en cuanto se vayan conectando para que yo sepa quiénes están aquí, ¿no? Y acuérdense que también vamos a interactuar para los ejercicios y vamos a interactuar para... vamos a hacer ahorita ejercicios en vivo. Ya tenemos más personas, que bueno. Es que yo creo que iban despertando. Disculpen que la confusión de horarios. Por eso no subimos la clase pasada. La clase pasada fue un poco difícil para Eduardo y para mí. Entonces, vamos a reiniciar con horarios y todo eso. Pero eso lo vemos después. Okay, so people that are just joining, write your name, please. La gente que se está uniendo, por favor, escriban su nombre. Entonces, vamos a empezar, ¿no? Porque ya vamos aquí un ratito esperando. Y hay chicas que ya llevan un poquito de tiempo aquí viéndonos. Okay, let's just start with the class today. And let's remember a little bit what we saw last time we were talking, right? So last week we didn't have a class, but the week before we did have a class. So la clase pasada no tuvimos clase, pero la anterior sí. Y si se acuerdan, vimos can, ¿no? Les voy a enseñar aquí. Si se acuerdan, ahorita les voy a pasar el PDF con estas diapositivas. No se los mandé la vez pasada, me lo pidieron por ahí. Hi, Juana, how are you doing? Thank you for being here on the weird schedule. So, yes, last time vimos can and cannot. ¿Se acuerdan un poquito de estas diapositivas? Estas se las voy a mandar ahorita junto con las del día de hoy. Pero si se acuerdan un poquito, vimos habilidades y vimos deportes, ¿no? Vimos sports, so we saw some vocabulary for sports. For example, we had football or soccer, we have American football, we had golf. Then we had more vocabulary about sports. We had basketball, we had baseball, volleyball, tennis. Okay, no worries. So if you're, veo que Juan escribió que trata de ver la clase, pero no en internet. De todos modos la clase se queda, ¿no? Entonces ya sabemos que la podemos ver después. Pero la idea de ver estos deportes, ¿se acuerdan? Teníamos basketball, baseball, volleyball, tennis, and then we had some instruments, right? So we could have piano, guitar, flute, drums. So the idea was that we wanted to know how to say that people have the ability to do something. Entonces, la idea de esta clase era mostrar cómo decimos cuando alguien puede hacer algo, ¿no? Entonces, teníamos sports, and we can say, for example, if I know how to swim. Si yo sé nadar, por ejemplo, voy a decir, I can swim, ¿no? Si decíamos, teníamos varios ejemplos con gente famosa, por ejemplo. I can play tennis. Well, this is a bit of a lie because I took some classes, but I'm not good at it. ¿No? Aquí dice, yo puedo jugar tenis, ¿no? I can speak English. Yo puedo hablar inglés, ¿no? Y así hicimos muchas oraciones para poder decir can, ¿no? And this was an ability, this was something that I learned how to do and that I can do. Y habíamos dicho que esto era para habilidades y para algo que yo aprendí a hacer, ¿no? Es algo que ya puedo hacer porque en algún momento lo aprendí. So we have, for example, here some famous people. Michael Phelps can swim. Roger Taylor can play the drums. Tom Brady can play American football. And Taylor Swift can sing, right? So the idea here was, again, to say things that we can do. Okay? So let's... and then we had here, I can plus a verb, right? So I can cook chicken, for example. You can play the piano. Serena Williams can play tennis. So this was just a reminder of what we saw last class when we saw each other, and not the week ago, but the week before, like 2 weeks ago. Esto es solo para que se acuerden de que vimos can. ¿Sí se acuerdan más o menos? ¿Tienen alguna duda? Hoy vamos a continuar con esto, pero vamos a ver... pues la otra forma, ¿no? Nos falta, aquí decíamos, Michael Phelps can swim. Britney Spears can dance. But what if they cannot do something, right? If somebody cannot do something, si yo no puedo hacer eso porque no he aprendido o porque no tengo la habilidad, porque no tengo la destreza,
como decimos, por ejemplo, I cannot play American football. Andrea Bocelli, he's a singer, right? We don't know this, but we assume. No sabemos esto, pero asumimos que no puede tocar la batería, ¿no? Por ejemplo, yo no puedo conducir una ambulancia porque aún no he aprendido, ¿vale? Entonces, ustedes díganme si tienen preguntas hasta aquí sobre can y cannot. Vamos a continuar viéndolo, pero si tienen alguna pregunta, me detengo un poquito y repasamos. ¿Vale? Me espero un segundito hasta que me contesten para ver si hasta aquí tienen alguna pregunta. So, from this slide on, it's today's class, and the rest is what we saw last time. Okay, so if I don't get any questions, we can start the class today. Just one more second. And let me just make it a bit bigger so everybody can see it. Ok, si no tenemos preguntas, vamos a empezar la clase de hoy, ¿no? Estábamos tratando de revisar lo que hemos hecho en las clases anteriores. En la clase de hoy vamos a ver what can you do. So let's remember this one. Do you remember can? ¿No? Y decíamos I can play piano. So if now I want to say that my dad or my father, si quiero decir ahora que mi papá puede tocar el piano, ¿qué voy a escribir, chicas? ¿No? Decíamos, my father, this is my dad, can play piano. Right? ¿Vamos bien hasta aquí? My father can play piano. I can also say, let's just name somebody. Sharon can play piano, right? And what we're trying to say is that this person can play the piano. Esta persona puede tocar el piano, ¿no? Y se acuerdan que usábamos play cuando usábamos instrumentos, ¿no? Que play tal cual significa jugar, pero también se utiliza para tocar instrumentos, ¿no? Tenemos I can play piano, my father can play piano, Sharon can play piano, right? So the only difference, so if you see I'm having here, okay, let me just write another one. My friends can play piano. So if you see here, we have here I, right? The noun here, el sustantivo aquí es I. Aquí tenemos he, she, and they. And for all of them, we use can, right? Entonces, este es incluso más fácil que cuando decimos algo en presente. Cuando decimos algo en presente, si se acuerdan, tenemos que agregar la S al final del verbo para he, she, and it, right? In this case, for these specific ones, or when we use can, en este caso cuando utilizamos can, la fórmula es aún más fácil, porque utilizamos en directo I can play piano, ¿no? My father can play piano. Si se dan cuenta, tenemos aquí nuestro sustantivo, aquí es I. Para este, como es my father, es he. Sharon, it's a female name, so we have she. And my friends, this one is gonna be they. And if you see, all of them we have use can, right? All of them use can and then the verb. So this is the easier way to, this is way easier than what we had with present, right? Este es más fácil que cuando tenemos en presente, pero tenemos que utilizar can. Vamos a hacer el siguiente. Y quienes están conectadas, por favor, ayúdenme para estos ejemplos, ¿no? I'm gonna write, let's just say, Brian can play the guitar, right? And again, we have can,
here, right? And let's do just one more time. There's one more with we. We can play the guitar. Again, this is super easy. It's much easier than when we speak in present, when we write present sentences in present, because we have can, right? Es más fácil, incluso porque les decía, no importa si sea I, he, she or it, siempre vamos a utilizar can nada más y no hacemos nada con el verbo que sigue. El verbo que sigue está en infinitivo, ¿vale? Entonces después vamos con la siguiente. Hacemos otros ejercicios con este y veo que perdimos algunas conexiones. Esperemos que ahorita regresen algunos alumnos, ¿no? Let's see, my dad can paint with oil. Let's just say can paint. Aquí dice mi papá puede pintar, ¿no? Eso es el que puede pintar como que es un artista y puede pintar con brocha y así. O puede ser que puede pintar paredes tal cual, ¿no? Pero aquí me refiero a que puede pintar como si fuera un artista. Then I can say, I can draw. I can draw portraits. And this means that I can, eso significa que puedo dibujar, ¿no? Cuando tenemos portraits de, por ejemplo, si yo dibujo a una persona, ¿no? Some portraits. And again, those are things that I have the ability to do, right? So for example, if I say, I can type fast. Estas palabras no las hemos visto, son un poquito nuevas. Entonces tenemos otra vez can, que significa poder. Type es, ¿cómo se dice en español? Type en la computadora, ¿no? Como escribir a máquina. I can type fast. Aquí dice que puedo escribir, pero con las teclas, rápido, ¿no? So this is just to remind you that it's in general, it's kind of easy to use can, and what we're trying to say is things that I know how to do, ¿no? Son cosas que he aprendido a hacer. Y la estructura es fácil también, porque como les decía, con he, she, and it, que generalmente necesitamos agregar una S, no la necesitamos en este caso. Este lo voy a pasar un poco rápido porque, bueno, no, ese es el cannot, right? Con esta primera, lo que queremos decir son cosas que sé hacer, ¿vale? En esta segunda son cosas que no sé hacer o que no puedo hacer, ¿no? Más que no saber hacer es que no puedo hacer. Bueno, las dos cosas, quizá no las puedo hacer porque no las he aprendido a hacer. So, for example, I cannot run a marathon. You know what a marathon is, right? It's this 43K, I think. Es esta carrera de 43 kilómetros. No, creo que son 42. Creo que son 42 kilómetros un maratón. Y por ejemplo, yo no he entrenado para correr un maratón, ¿no? Entonces, le digo que no puedo correrlo. Quizás si entrenara, quizá, ¿no? Si digo, I cannot bake a cake, ¿no? No puedo hornear un pastel. A lo mejor sí, pero oh, I know which one. Tres leches cake. This one is hard, I think, so I don't know how to do it, right? And another thing that I cannot do, I cannot, let me think, play the drums, right? So again, I'm trying to say here things that I can't do. Esto está en español, pero así se llama en inglés, no se traduce como three milks, así le dicen en inglés. Entonces ahora tenemos I cannot run a marathon, I cannot bake a tres leches cake, I cannot play the drums, right? So let's do with this one. Let's say dogs cannot fly, right? Again, we are saying now that it's not possible for dogs to fly. No tienen la habilidad de, ¿no? De fly es volar, ¿no? Los perros no pueden volar, ¿no? Perros no pueden volar. Let's say now, my aunt, if you remember the family,
Mi tía cannot walk fast, ¿no? Pensemos en un escenario en el que mi tía es viejita y ya no puede caminar rápido, ¿no? My aunt cannot walk fast, right? She doesn't have the ability to run fast. So I think until now we have kind of remind you what we saw in the previous class. So, estamos tratando de recordar lo que vimos en la clase pasada con muchos ejemplos, porque una vez que hacemos ejemplos es como se nos queda, ¿no? Si repetimos y repetimos, como siempre dice Eduardo, nos vamos a acordar de las cosas específicas que tenemos que, de cómo se pronuncian más bien, ¿no? Cómo se crean estas oraciones. Entonces, vamos con otro. I cannot read musical notes. So what I'm saying here is that, you know when you want to play the piano or you want to play the guitar or you want to like play flute and all these instruments. Hello, Carla. I see you're here. We're trying to come back a little bit to what we saw in the previous class. Y después vamos a ver para esta clase, ¿no? Le estoy tratando de dar un recordatorio de lo que vimos en la clase anterior, en la que hace 2 semanas, ¿no? Vimos cómo se dice cosas que puedo hacer. Entonces es un recordatorio y ahorita vamos a ver la que nos faltó porque nos faltó cómo hacer preguntas. Entonces decíamos, I cannot read musical notes, right? Entonces, read es leer. Y musical notes son estas, ¿no? Si yo necesito tocar el piano, si se dan cuenta, cuando ustedes van a un concierto de música, los músicos tienen enfrente sus partituras, ¿no? Y estas son las notas musicales. Entonces, lo que digo es, I cannot read musical notes. Y aquí la realidad es que alguna vez aprendí, pero no me acuerdo. Yo creo que no aprendí también. So, we have more people. Thank you for joining. Tenemos más gente, muchas gracias por unirse. Y como les decía, hace un poquito me he confundido los horarios. Pensé que la clase era a las 9 de la mañana y no a las 11 de la mañana. Pero de todos modos la clase se queda aquí y ustedes la pueden ver después, ¿no? En caso de que hayan entrado un poquito tarde o las chicas incluso que no entren ahorita, las chicas y los chicos que no entren ahorita van a encontrar la clase ahí. Porque la idea es que la puedan ver y puedan repetir los ejercicios que hemos hecho, ¿vale? Pero ya que tenemos más gente, ustedes ayúdenme a hacer otra oración. Lo que les estoy diciendo es que con cannot decimos cosas que no se pueden hacer, ¿no? Aquí todos usamos I, o sea, yo. Aquí utilizamos que los perros, por ejemplo, mi tía. Vamos a hacer uno con he. So let's say a famous name. Let me think about a famous name. Somebody that is famous. Alguien famoso. Okay. Let's think about Juan Gabriel. Díganme algo que no puede hacer, ¿no? Si queremos decir que Juan Gabriel no puede nadar. Eso no sé si es cierto o no, ¿no? Pero vamos a decir que Juan Gabriel no puede nadar. ¿Cómo decimos eso? ¿Se acuerdan que teníamos los deportes, no? Y los vimos hace ratito, un poco rápido, pero los vimos. Juan Gabriel, what do I say after? ¿Qué digo después? ¿Cómo digo que no puede nadar? So, I wait for your answers. You are typing. Right, so we use the noun and just look at the other examples. Vean otros ejemplos, ¿no? Para que me ayuden con este. Quiero decir que Juan Gabriel no puede nadar. ¿Cómo haría ese ejemplo? Ayúdenme, chicas y chicos. ¿Ah? So we would say, Juan Gabriel cannot swim, right? Because we had that one over here. So just quickly, we had, those are play, no? Play soccer, play American football, play golf. But we also have some S here. You can dance, swim, paint, sing, scuba dive, for example, scuba diving. Right?
So let's go back to the examples here. Let's do another one. So let's say that, who's really famous? I don't know famous people anymore. Oh, Kim Kardashian. I guess you have heard of her. Exactly. Very good, Carla. I cannot swim. Antonia says I cannot swim. And Carla said can't swim. Yes. So let's say, for example, Kim Kardashian. Queremos decir que ella no puede bailar. So how do I say that? No sé si la conocen, pero es como alguien de reality TV. Sale en reality shows y así. Yo creo que sí la conocen. Bueno, queremos decir que no puede bailar. Kim Kardashian can't. Gracias porque Carla que nos diste la contracción. Dance. Right? Obviamente esto no sé si es cierto o no es cierto, pero así se dice, ¿vale? And the idea here is that, good morning, Valeria. Thank you for being here. I will explain again at the end of the class why the confusion on the time. I'm really sorry. Voy a explicar otra vez por qué me confundí con el tiempo al final de la clase, perdón. Pero ya que estamos aquí, muchas gracias por estar aquí. ¿Vale? Entonces, decimos cannot para decir que no puedo hacer algo, ¿no? Y la contracción de eso es can't, right? Esto es lo mismo que decir cannot. Entonces, nada más para ser más rápidos, ponemos la apóstrofe y la T, ¿no? Hello over there. I see people over there. Okay, it's good. We have more people now. So, what are we doing? Yes, we are gonna see some things about Dylan. Okay, we have several scenarios here. I don't want to be to do too many examples, but I just want you to help me. Tengo varios ejemplos, ¿no? Tengo varias diapositivas con 3 personajes diferentes de los que nos vamos a inventar cosas que pueden y cosas que no pueden hacer, ¿no? Actividades que, por ejemplo, es evidente, este es un niño que sabe surfear, ¿no? Entonces, quiero que ustedes me ayuden a escribir al menos 3 ejemplos de cada una de estas imágenes. Entonces, ya que tenemos más gente por aquí, ustedes me van a ayudar, ¿no? Yo voy a empezar con el primero. Es un niño, ¿no? Lo vemos, es un niño y tiene una tabla de surf. Entonces, yo pienso que Dylan, es su nombre, ¿no? Can surf, right? Surf es surfear, tiene aquí su tabla de surf. Esta es la más evidente, ¿no? Ustedes ayúdenme. Si puede surfear, igual cuando se cae al agua, ¿qué es lo que también puede hacer? Podemos deducir. Dylan, what? What can he do? Because sometimes when we fall into the water, then you have to, right? Think about it. Help me with the answer. ¿No? Y aquí lo que quiero es que ustedes me digan otros ejemplos de lo que Dylan puede hacer, ¿no? Tenemos este niñito. ¿Y qué creen que puede hacer? Es un niño, tiene una tabla de surf. ¿Qué creemos que se puede hacer? ¿Qué ese niño puede hacer? I wait just for some seconds because I know there is a delay there. Okay, I wait until you start giving me more examples. But I'm gonna have, for example, this other one. I'll have Dylan can surf. Then I'll have Dylan, for example, can swim, right? And this one should be true because he's surfing. Esto debe ser verdad porque vemos que tiene su tabla de surf, ¿no? Y si se cae al agua, entonces puede nadar, ¿no? Dylan can run. I think so, right? I think Dylan can run because he's a kid and he's surfing, he's swimming, so he's a bit athletic, ¿no? Es un niño, entonces decimos que si puede surfear, está sobre la tabla, también puede nadar y quizá también puede correr, ¿no? Vamos a ver 2 cosas que Dylan no puede hacer. So I'm going to write Dylan cannot, he's a kid, right?
es un niño, ¿no? Entonces, ¿qué no pueden hacer los niños? Por ejemplo, cannot drive, right? So what I'm saying now here is that Dylan he cannot drive because he's a kid, right? Los niños no manejan, eso es conducir, ¿no? Cuando conduces ya sea un auto o una motocicleta, es conducir. Entonces, Dylan cannot drive. ¿Por qué? Porque es un niño. Let's say, sorry, another one. Dylan, and you help me. Yo espero que ustedes también me estén mandando en los comentarios otros ejemplos, ¿eh? Estos son los que a mí se me ocurren, pero los que ustedes me vayan escribiendo, los vamos haciendo, los vamos poniendo aquí. So, Dylan cannot buy a house, for example. Well, maybe let's just not. Let's use only abilities. Cannot play the flute. Right? And what I'm trying to say again is things he can do and things that he cannot do. Otra vez, cosas que tiene la habilidad de hacer y cosas de las que no tiene la habilidad de hacer. Vamos con el siguiente ejemplo, porque quiero llegar a las preguntas, ¿no? Yo creo que me voy a... Bueno, ahorita yo creo que voy a pasar este hasta acá. Vamos a hacer Mike. Si ven a Mike es una persona... Este no es un niño, ¿no? Es una persona más mayor porque tiene el cabello cano y también tiene la barba así. Y es un chef, ¿no? Si ven, tiene un pastel aquí. O una tarta, no sé qué es. Pero vemos que es una persona mayor, vemos que sabe cómo hacer tartas o pasteles o pies, ¿no? Good, Antonia. Dylan can't smoke. I like that one. That's true. He shouldn't also. He shouldn't be. Dylan can't smoke. Good morning, Adriana. Good. I like that one. Thank you so much. So if you have another one, just let me know. Si tienen algún otro ejemplo para Dylan o para Mike. ¿Vale? Vamos con la otra. Con el otro ejemplo, ¿vale? Este es Mike. So the first one is gonna be me. I'm gonna say Mike cannot. No, first things he can do. Primero cosas que puede hacer, ¿no? Mike can bake a pie. Right? Bake. No sé si hemos visto este verbo, pero usamos cook para cocinar y usamos bake para hornear. Good morning, Antonia. Thank you for being here. Muchas gracias por venir. Les digo que al final de la clase les volveré a explicar por qué el cambio de horario esta vez. Entonces, no, Mike can bake a pie. ¿No? Mike puede hornear un pie, ¿no? Y decíamos que cook es para cocinar, estos son los verbos, y bake es para hornear, ¿vale? Entonces, díganme otra cosa que se ve clara que Mike puede hacer, ¿no? En este caso, Mike es una persona más grande, entonces, ¿qué creen que puede hacer? Se ve que es un chef, tiene su gorrito, ¿no? Tiene todo su uniforme de cocinero. Entonces, ustedes díganme, ¿qué más creen que Mike puede hacer? ¿No? Espero que me escriban por aquí, ahora que se han despertado más chicas. Muchas gracias. So we say, Mike, for example, what? What do you think he can do? Mike can, and this is one I think Mike can cook pasta. Or rice, because this one is hard, right? Hacer arroz creo que es difícil. No creo, estoy segura que es difícil. Entonces decimos aquí que Mike puede cocinar arroz, ¿no? Porque lo vemos que es un chef. Entonces ustedes díganme cosas que Mike puede o que no puede hacer. Porque también está grande, ¿no? A lo mejor no puede hacer qué. Help me, girls. Ayúdenme con sus comentarios. Los estoy todos viendo por aquí. Ayúdenme con sus comentarios. Vamos a hacer una de las cosas que no puede hacer. Mike cannot what? Tell me something that you think Mike cannot do because he's an older person. So maybe he cannot.
Okay, this one is funny one. Mike cannot climb a tree. ¿No? El verbo climb, no sé si ya lo hemos visto, pero el verbo climb significa, ¿cómo se dice en español tal cual? Cuando subimos a la cima. Ascender, escalar es una buena, ¿no? Entonces aquí dice, Mike cannot climb a tree, ¿no? Okay, I have another one from Antonia. Thank you. Mike can dance in the room. Good. Aquí dice, Mike puede bailar, ¿no? Y lo que decíamos era que Mike no puede subirse a un árbol, por ejemplo, ¿no? Escalar un árbol. ¿Por qué? Porque decimos que está grande, a lo mejor si fuera Dylan, maybe Dylan, he can do it. Mike cannot speak German. Good. We don't know that, but good. Mike cannot speak German. Me neither. But I want to learn. Good. Very good. So, see, we have here now 3 things that Mike can do, and we have 2 things that Mike cannot do. But this is great. So, if you think about another one, just let me know. Si se les ocurre otra, me avisan, ¿no? Entonces, how do we talk about abilities? And this is exactly what we were trying to do here. Como hablamos de habilidades y de cosas que sabemos hacer, vamos a utilizar can. Y lo que les estoy diciendo, llevo media hora diciéndoles, vamos a utilizar el verbo, el noun, el sustantivo, can, que es un modal verb, y luego vamos a utilizar el verbo en infinitivo. Y el verbo en infinitivo solo significa que tal cual los verbos no los tenemos que poner la S al final, no tenemos que hacerle nada, tal cual el verbo va a Mike can pat rice. ¿Qué queremos decir, Adriana, con pat? Mike can rice. Rice es en arroz. ¿Qué queremos decir con eso? Ayúdame un poquito. Ah, make. Can make. Can make a cake. Yes. Or bake, ¿no? Decíamos que bake es para hornear. Mike can bake a cake. Cake es pastel. ¿Vale? Y tenemos Mike can bake a cake. Let's say another one. Mike can bake cookies, ¿no? Puede hacer también puede hornear galletas. Todas las cosas horneadas vamos a utilizar bake y para todo lo demás de cocina vamos a utilizar cook. Right? So if you think about any other, just please write it and I come back because I realized that there is a bit of delay there. Okay, so the idea here, and then we have here a complement. Going to the... Y otra vez, ¿no? Decíamos, I can speak English. This is the easy one, right? So let's say Pierre, so we have a French name, can speak French. And let's add another one. Adriana can speak. We all can, right? But Spanish, ¿no? Tenemos Adriana puede hablar español. ¿Se sigue viendo mi pantalla? Creo que sí. Y aquí si vemos tenemos noun, lo tenemos aquí, ay no, ese color no lo quería. Noun, lo tenemos aquí, luego tenemos can y después el verbo, ¿no? En este caso siempre es speak, pero hablábamos de Mike y decíamos que Mike can bake a cake, for example, right? Or Dylan can swim, let's add another one, a thing, in the ocean, right? En el océano. Right? So this is again for things that we can do. And if we want to say it in negative form, we can also just do it by adding, let me make it bigger because I think it got a bit smaller now. Let me just make it 18 maybe. Oh, this got too big. Let's go here. Okay, no.
Mike can't play football. Thank you, Carla. I like that one. Let me go back to Mike. Oh, we just leave it here, right? So here I was going to say cannot. Entonces voy a quitar. Bueno, mejor me quitamos a mí, ¿no? Yo ya llevo muchas para mí. Y vamos a agregar Mike. Mike can't play football. Good. Y estas son cosas que no puedo hacer, ¿no? Entonces ya tenemos la oración positiva, ya tenemos la oración negativa. ¿Qué nos falta? ¿No? Ahora nos falta saber cómo hacer preguntas. Entonces, ¿cómo vamos a hacer preguntas? Con can, ¿no? Si te quiero preguntar, ¿tú puedes correr un maratón, ¿no? O tú puedes tocar el piano, tú puedes tocar la guitarra, ¿no? Cuando le preguntamos a alguien, ¿puedes tocar la guitarra? ¿Puedes hablar otros idiomas? Vamos a utilizar a can. Y si se acuerdan, bueno, como hemos utilizado can, pero si se acuerdan, con do utilizábamos do y does, ¿no? Para hacer preguntas. Ahora vamos a utilizarlo y es un poquito la misma fórmula. Lo ponemos al principio. Aquí dice, ¿lo puedes hacer? ¿No? Y decíamos, can you dance? Right? So if you see now the question, the only difference of doing it here, that you say you can dance, let's say Mike, or let's say here, all right? You can dance. Esta es una oración afirmativa, ¿no? Estamos diciendo, tú puedes bailar. Si queremos preguntarlo, vamos a poner el can al principio. Can you dance? Right? And if we had, for example, we had Mike, right? We said that Mike cannot speak German. Let's ask now, how can we ask if Mike can actually speak German? So we will say, can Mike speak German? Right? And if you see, the only difference is that we changed the can that was after the noun, we changed it to the very beginning. Right? ¿Sí, chicas? Entonces, la única diferencia para poder hacer las preguntas es que en vez de tener el can después del sustantivo, lo vamos a tener hasta el principio. Lo recorremos hasta el principio. ¿Vale? Entonces, ayúdenme a hacer otro. Teníamos aquí que Mike can't play football, for example. Can Mike play football? Y teníamos de Dylan, ¿no? Teníamos por acá de Dylan. Decíamos que Dylan can surf. Let's go with that one. Can Dylan surf? Right? And again, this is because it's a question. We have can at the very beginning of the sentence, of the question, right? And how are we going to answer this? We're going to say, yes, I can. En este caso, porque me preguntan a you, ¿no? Yes, I can. Or, no, I cannot. We have these two type of answers, right? Sí, sí puedo. O no, no puedo. Y este can't can also be no. I can't, right? Y la diferencia aquí es que es la diferencia en la pronunciación. Lo que quiero que ahora pongan atención es que es yes, I can, no, I cannot. And if I'm using the contraction, si voy a utilizar la contracción, voy a pronunciar la T. La T la pronunciamos bien clarita porque si no a veces no se entiende que estamos diciendo can't. Ajá, este es can. Y si utilizo la contracción voy a decir can't. Because I want people to know that I'm saying no. No, I can't, right? Although with the no, I know that it's not possible. Okay, so if I say, can Mike speak German? We're gonna say no, he can't, right? Can Mike play football? According to, let's go here, can Mike play football? Oh, we had it here, right? Mike can't play football. So let's write here, no, he cannot. And can Dylan surf? Let's go see Dylan. We have Dylan here, and the very first one says that Dylan can surf. So I'm gonna go here and say, yes,
He can. Right? This is my answer, and my answer should be constructed in this way. Y la respuesta debe de llevar estos elementos, ¿no? Decimos sí o no, y después decimos si puede o no puede. Right? So if I ask you, si les pregunto ahora, can you speak English? Díganme ustedes cuál es la respuesta, chicas. Bueno, escríbanmela. Si les pregunto, can you speak English? This is for you, girls. Can you speak English? Díganme, yes I can, no I cannot. Díganme, ¿cuál es la respuesta para cada una de ustedes? Or, and I have two, right? Can you cook tamales? Those are hard. I know that those are hard. And again, most of the dishes in Mexico, most of the Mexican dishes, they're usually just with the same name. Muchos de los platillos mexicanos, como son mexicanos, los dejamos con el mismo nombre, ¿no? No se traducen. Por ejemplo, tres leches no se traduce, ¿no? Siempre se dice así. Tamales, nada más lo pronuncian diferente porque dicen tamales en vez de tamales, ¿vale? Pero díganme, can you speak English? So I want some answers on the comments, girls and boys. Quiero que me manden Sorry, I was pouring some water. Díganme cuál es la respuesta. Can you speak English? ¿No? Y esto es importante, porque, por ejemplo, cuando empezamos una conversación y no sabemos si la otra persona habla inglés, hello, Vero. Si no sabemos si la otra persona habla inglés o habla español o habla cualquier otro idioma, le preguntamos, can you speak English? Or do you speak English sometimes too? But can you speak English? Do you have the ability to speak English? And you can say, yes, I can. Or no, I cannot. Right? So, tell me here, who can make tamales? Who can cook tamales? ¿Quién puede hacer tamales? Díganme, chicas. Para saber si, porque mi respuesta sería no, I cannot. But maybe you can do it, so. Tell me who can do it here. Okay, I'll say no, I cannot. But if you can do it, this is great, right? So again, this is how do we ask if somebody has the ability to do something, right? Y otra vez lo que decíamos es, quiero preguntar si esta persona tiene la habilidad y si puede hacer eso, si ya aprendió a hacer eso, ¿no? Y por ejemplo decíamos bailar, decíamos hablar otro idioma, jugar fútbol, surf, hablar inglés, hacer tamales, ¿vale? Y otra vez el can va a ir al principio de la oración cuando hacemos preguntas. So let's just go with these things Lily can do. Let me think. Okay, let's just go first with this one and then you're gonna have some homework. What can the kids do? So let's see this kid, right? The kid with the green book. Veamos a este niño, el niño que tiene el libro verde, ¿no? So, if I ask, lo que quiero preguntar es si este niño con el libro verde puede leer. Y le vamos a dar nombres, ¿no? Para que sepamos cómo se llama, porque si no, vamos a decir que él se llama George. Like George Clooney, right? So this guy is George. So, can George read? Read. ¿Se acuerdan qué significa read? So he has a book. What do you think he's doing, right? If I have a book, what do you think I usually do? Right? Leer. ¿Vale? Can George read? Let's go. Then we think those are different kids, right? This kid's name is gonna be Paul. Paul is writing, for some reason, he's writing a pencil. But we assume that can Paul write?
And remember, those are things that we ask because they are kids, right? Estamos viendo cosas que preguntamos sobre cosas que hacen unos niños, ¿no? Quizás si es un niño chiquito como el de 1 o 2 años, obviamente no puede leer o escribir, pero quizás es un niño ya de 6 años, entonces ya pueden escribir a los 6 años, ¿no? Let's go with this one. So we're gonna call her Anna. And the first guy, it's gonna be named I don't know, oh, Tony and Anna, right? Okay, let's go here. And can Tony and Anna dance? Right? Again, we are asking if they have the ability to do those stuff. So let's go here and say, can George read? Well, he's holding a book. Tiene un libro en las manos, ¿no? Entonces vamos a decir que sí. Yes, he can. Can Paul write? So Paul is, this is maybe not so telling of if he can or cannot, but he has a pencil. ¿No? Quizás no dice mucho porque está sobre sobre el lápiz, pero vamos a decir, yes, he can, right? Those are things that Paul can do. And then we ask if Tony and Anna can dance. Yes, they can. And if you see again, this is a boy's name, right? This is a male name. This is also a male name. That's why we use he. Let's go for she. So let's just talk about Anna. I think that's the only one that we have here. Can Anna jump? Jump, right? Yes, she can. No, aquí parece que está saltando un poquito, ¿no? Entonces, can Anna jump? Yes, she can, right? And again, we always have can at the very beginning of the sentence, right, everybody? So, help me with another question. Ayúdenme con otra pregunta, ¿no? Queremos preguntar sobre this guy. This guy name now is Mark. Mark. Right? ¿Qué preguntamos de Mark? Can Mark, well, he's a kid and he's standing, está parado, ¿no? Entonces preguntamos, can Mark walk? ¿No? Porque a lo mejor si estuviera en una silla de ruedas, pues pensaremos que a lo mejor no puede caminar. Pero sí se ve que está caminando, ¿no? Entonces decimos, can Mark walk? Yes, he can. Can the kid, or just kids, or these kids, can the kids drive a car? Can the kids drive a car? No, they cannot. No pueden conducir un auto. ¿Sí? Y entonces la idea aquí es que ustedes aprendan cómo responder a estas preguntas, ¿no? Respondemos can, yes he can, or yes they can, or yes she can, or yes I can. So for example, can you dance? Thank you, Antonia. So let's ask, can you dance? And that depends. If the question is for me, si la pregunta es para mí, I will say, no, I cannot. Yo puedo intentar, pero la verdad no soy buena para bailar, ¿no? Pero hay quienes sí. Entonces podemos decir, can you dance? Una que sea difícil, no sé, salsa. No sé si sea difícil, pero es difícil para mí porque no tengo muy buena coordinación. And then let's say, yes, well, the reality is that I cannot, but for some people, yes, I can, sorry. Good. Can Mark play volleyball? No, he cannot, right? We're missing this one. Thank you. Now you are sending me all your examples. Can Mark play volleyball? No, he cannot. Can Mike smoke? Hopefully he can. But we don't have Mark now. We don't have a mic here. Can Mark smoke? No, he can't.
Let's use 10, right? Y decimos Mark porque tenemos un Mark aquí, ¿no? A estos niños no les pusimos nombre. So if you see, the idea again here is to ask questions. What can the kids do? ¿Qué pueden hacer los niños, no? Vamos con Lily. Things that Lily can do. So if you look at the picture, she's a scientist. She's holding some glasses and she's doing some experiments, ¿no? So vemos la foto de Lily, o bueno, no la foto, pero la imagen de Lily, y vemos que es una científica. Entonces vamos a preguntarnos, can Lily make experiments? So since she's a scientist, we think she can, right? Yes, she can. Can Lily cure cancer? We don't know what type of research she's doing. No sabemos qué tipo de investigación hace, ¿verdad? Entonces no sabemos si puede curar cáncer. Pero digamos que no, porque todavía no hemos llegado a eso, ¿no? Tristemente. No, she cannot. Yet. Yet es todavía, ¿no? Pero vamos a decir que no, she cannot. Can Lily play the guitar? What do you think? What do you think the answer would be for this one? ¿Cuál creen que sea la respuesta para esta? Si Lily puede tocar la guitarra. Can Lily play the guitar? You tell me, people, what do you think? Do you think, ¿ustedes creen que ella puede tocar la guitarra? No nos dice mucho la foto, ¿no? La imagen aquí no es una foto, es una imagen. La imagen no nos dice mucho en realidad si puede o no puede. But let's say, no, she cannot. Can Lily do research? Our answer is gonna be yes, she can. Right? So the idea, let's say no, she cannot. That's about the guitar. Thank you. So we're fine, right? No, she can't. Good. I like it. Okay. So the idea of today was mainly to show you how to make questions, right? We can. And now that we are ready with this, and I think you got it, you're gonna have some, este lo vamos a dejar para después. Ahorita les mando de todos modos las slides y les voy a dejar tarea, ¿no? Este va a ser el link para la tarea. Ahorita se los mando también por el grupo y la idea es que ustedes llenen esta tarea. Es un formulario como los que hemos hecho, esta vez se los doy a tiempo para que no se me olvide y son ejercicios para Can. Entonces, si tienen alguna pregunta, chicas, díganme, empiecen a escribir ahorita en este momento, en lo que les explico por qué fue la confusión del horario, porque les dije que empezábamos a las 9. Entonces, escríbanme, ¿no? Les decía al principio de la clase que me confundí, que la clase se empezaba hoy a qué hora, porque la clase empieza a las 11 en la Ciudad de México, pero... Oh, can't Mike iron your shirt? I like that one. Ahorita les sigo explicando. ¿Vale? ¿Dónde ponemos esa? Aquí. Y eso significa, can Mike iron your shirt? Aquí significa si Mike puede planchar mi camisa, ¿no? Entonces les decía que, lo dejo aquí. Les decía que el problema fue que la clase siempre es a las 11 de la mañana, hora de Ciudad de México. Pero yo le estaba dando la clase, yo estaba en San Francisco, estaba bien en San Francisco, y en San Francisco la clase era a las 9 de la mañana para mí. Entonces yo me quedé con la impresión de que la clase era siempre a las 9, porque era a las 9 de la mañana para mí. Pero ahora estoy en Suiza y ahora son las 4 de la tarde a las 9 de la mañana. Me equivoqué completamente.
Entonces les pido una disculpa, chicas, que empecé a las 9. Vamos a ver cuál es el horario que les queda mejor para continuar con las clases, también para el profesor Eduardo. Y vamos a empezar a hacer algún cambio en las clases. Queremos que las clases sean un poco más dinámicas, entonces en vez de tener 30 clases seguidas, vamos a hacer módulos más pequeños para que se puedan incorporar y si una clase se la saltan, de todos modos podamos seguir avanzando, ¿no? Entonces, les mando en este momento el PDF y también les mando el link para que puedan hacer la tarea. Si tienen alguna pregunta por el grupo, por favor, y estoy para servirles, ¿no? Y otra vez una disculpa por el horario que me confundí terriblemente. Entonces, muchas gracias, chicas. Espero todavía me quede aquí unos segunditos para ver si tienen dudas. ¿Vale? Ustedes avísenme si tienen dudas. Y les digo, vamos a informarles sobre el horario. En un momentito vamos a ponernos de acuerdo con el profesor Eduardo y con el maestro Antonio también. Entonces, díganme si tienen dudas, chicas. Les agradezco su tiempo y les mando el PDF con la presentación que ahorita vimos y con el link para la tarea. ¿Vale? Entonces, no recibo preguntas. So if we don't have more questions, we still have the WhatsApp group, right? So thank you so much for your time and I'll see you soon, I think. Nos vemos pronto para la siguiente clase. Chicas, gracias, Vero. Me contestan por aquí y de todos modos preguntas por WhatsApp. Thank you so much, everybody. And I'm gonna stop here. Thank you, Guadalupe.